Buenos días, Doctor, muy buenos días. Gusto en saludarle. ¿cómo estamos? Muy bien, doctor. Qué gusto saludarlo y gracias por hacernos favor de incorporarse en este conversatorio. Muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Gracias, doctor. Mire, antes que otra cosa, le quiero presentar a mis compañeros que trabajamos en la Secretaría Jurídica del PRI del Estado de México. Por ahí nos acompaña el licenciado Pedro Abad, el maestro José Luis Uribe, Buenos días, doctor. Mucho gusto. Días. Antonio Ramírez, Ajá. Luli Blancas, Marían Díaz, Laura Valdés, Jensi López, Erika Rojas, Hola, buen día. Buen día. José Luis Dalia, María del Carmen. Muy bien. Ellos son únicamente los que están por el momento de Zoom y nos van a hacer favor de apoyarnos y apoyarle a usted muy al pendiente de quienes vayan ingresando al conversatorio. Y bueno, de cualquier cosa que se pueda ocupar durante el desarrollo de la videoconferencia para que usted no tenga ningún problema. Le hemos dado acceso, lo hemos también, doctor, ya lo activamos como coanfitrión, así que usted directamente puede compartir pantalla, pero también nosotros ya tenemos su presentación en PowerPoint por si es necesario que nosotros la podamos subir. Muy bien. Me preocupa el reflejo de los lentes que el otro día me llamaron la atención en una presentación y no sé cómo ponerme. No, no se preocupe, no, ahí se ve perfecto, Sí, ahí se ve tengo que perfecto. agachar la cabeza entonces. Ok. Ahí se ve perfecto, doctor. Fíjese que le voy platicando. Como usted sabe, con usted estamos celebrando la séptima sesión de este conversatorio que organiza el PRI del Estado de México a través de la Secretaría Jurídica, su servidor en cabeza. Y bueno, pues hemos tenido ponentes muy interesantes con una amplia experiencia, igual que usted, con una enorme preparación. Es algo que nos enorgullece mucho con los temas que usted ya conoce y con los ponentes que le hemos referido. Le quiero platicar un poquito la mecánica antes de abrir el auditorio a todos los demás ponentes. Le platico un poquito cómo es la dinámica que estamos manejando. Lo que hacemos es, le doy la bienvenida a nombre del PRI de Estado de México, leo algunos datos curriculares. Voy a tener que ser muy breve porque su ficha curricular y su semblanza curricular es sumamente abundante, doctor. Entonces, usted me disculpará, No, hombre, solo lo breve, lo rápido ya. pero bueno, seré ahí muy breve, pero es una ficha curricular que mucho nos enorgullece. Estaba platicando con mis compañeros de trabajo de su ficha curricular y de su experiencia. Entonces, será algo muy breve. Le cederé el uso de la palabra para que usted comparta su presentación de 40, 50 minutos, 55 minutos, como usted se sienta. No se sienta presionado, por favor, con el tiempo. Ok. Y posteriormente pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas de 10 a 15 minutos. Eh, la verdad es que las preguntas las vamos a sacar del chat que está aquí en el Zoom. Ok. Les vamos a pedir a los asistentes que escriban sus preguntas y posteriormente que hayan escrito sus preguntas les vamos a abrir el chat, perdón, les vamos a abrir el micrófono solamente a los que seleccionemos de las preguntas para que directamente le pregunten a usted y se sientan pues directos con usted, ¿no? Haya una plática y una charla muy directa con usted. Y en el camino de las sesiones de preguntas, si usted me lo permite, en el caso de ser necesario, elaboraremos algunas preguntas a este equipo de trabajo que usted ve para poderle dar un poquito de mayor interés, que la Perfecto. plática sea muy amena, Sí. sin que sea de tanta formalidad, doctor. Ujú. Déjenme hacer una prueba. Voy a intentar apagar esa luz y entonces a ver si no se refleja esto. Un No se segundo. preocupe, doctor, adelante. Debería Jefe, aconsejarle, jefe, falta, falta Car de anfitriona, sí, ya, coanfitriona, porfis. perdón. Oye, deberíamos de No, es lo aconsejarle mismo. que baje el brillo de su pantalla. Es lo mismo. Sí, yo creo que es mejor con la luz encendida. Ujú. Sí, mejor.
Mejor que baje el brillo de la pantalla. Para que no le refleje en la cara. Sí, pues lo que yo hago. Doctor, Pues ya ni modos. no se preocupe, doctor. Nos sugieren los que saben, si gusta bajar el brillo de su pantalla para que no se refleje tanto en sus lentes. A lo mejor eso ayuda mucho, sin que apague la luz. ¿Y cómo se hace eso? ¿Ustedes saben? Y tiene ahí su computador es Mac o Es una Mac. PC. ¿Apple? No, una PC. Está bien, debe de tener el brillo en el teclado en la parte superior, ¿no? O en los costados de la Ok. pantalla. Ah, ya entiendo. Pero esto se le da así, directo. Para que no se le complique tanto, igual y puede entrar en el inicio, en configuración, y solamente la pantalla, y ahí le aparece automáticamente todas las funciones de la pantalla. Inicio, configuración. Y ahí busca pantalla, Ajá. y ahí le debe de aparecer todas las funciones de la pantalla. Busca la opción que diga seleccionar brillo, o bueno, ajustar el brillo de la pantalla, y ahí la puede disminuir un poco. Pantalla. Perdón, ¿eh? No, doctor, con toda confianza. No, sí, de hecho, ¿sabe qué sería una buena opción? A lo mejor que compartiera y podríamos indicarle mejor dónde. Pantalla, sonidos, energía, puede ser. Sí. Debe decir. No, ya estamos sobre la hora, entonces vámonos como estamos. A ver, pantalla, ok. Le esperamos, Cambiar el brillo. doctor. A ver ahora. Ándele. Sí, Se disminuyó. Bueno, pues así lo dejamos. Sí corrigió mucho, ¿eh? Perfecto. Ahí, Ándale. sí. Perfecto. Muy bien. mucho Cuando mejor. digan empezamos. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues si me ayudan y con el permiso de usted, doctor, damos inicio y abrimos el auditorio a nuestros 132 personas que están en espera. Muy buenos días a todas, a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarle al profesor José Luis Alpizar, gracias Eduardo, muchas gracias, Chucho Amador, gracias Marco, muy amable, muy buenos días por acompañarnos, gracias a todos, bienvenidos David Morales, Marcos Guadarrama, como siempre, gracias José Luis de Jesús, Seferino, gracias, Héctor, gracias Javier, muchas gracias, Liliana, muy buen día, Nidia Pineda, muchas gracias, muy buenos días. Dora Luz, Fernando de Chautla, muchas gracias. César Augusto, que anda hablando por teléfono. César Augusto Topete, buen día. Gracias. Eva, muchas gracias. Muy buenos días, Efren. Doctor Luis Miguel, muy buenos días. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias a Carla Estrada, a Saúl García, a Maribel Rojas, al doctor Sergio Rojas Andersen, siempre con su cariño y su amabilidad. Gracias a Álvaro Luna, muchas gracias a Amor Rivero, que siempre ha estado acompañándonos y ha seguido muy de cerca estas sesiones. Muchas gracias a Carmen Mesa, a Magali González, a Mari Bernabé, a Jonathan Rodríguez, gracias a Diana Jazmín Cortés, a Nara Arrocena, a Jessy Salgado, al ingeniero Cardoso, muchas gracias, lo alcanzé a ver por ahí. Muchas gracias a todos y bueno, pues sean bienvenidos a la 7ª sesión de este conversatorio después del COVID-19, la nueva normalidad. Gracias a todos ustedes que hacen que este conversatorio sea posible, a su confiada asistencia y compañía. Para mí es un gusto compartirles que el día de hoy tenemos a un especialista en materias de seguridad, a una persona sobradamente preparada en estos temas. Nos enorgullece y les quiero compartir a todos que ha sido muy notable la participación de especialistas
y profesionales, no solo del derecho, sino además de temas específicos, que proceden de diversos organismos. Hemos tenido el día de ayer por la mañana a la doctora Josefina Román, que es la comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que ha sido académica de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tuvimos a la doctora Heréndira Salgado Ledesma, que además es investigadora de la Universidad de Anáhuac. Ayer tuvimos al doctor Luis Miguel Pérez Juárez, que es docente investigador del TEC de Monterrey. Y hoy también tenemos a un destacado profesor, coordinador de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac. Y me complace darle la bienvenida al doctor Carlos Barrachina Lizón. Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días a todos. Gracias, doctor. Muy buenos días. Quiero presentar a ustedes al doctor Carlos Barrachina Lizón. Él tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, un doctorado más en Teoría Política por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, un doctorado en Historia Contemporánea, cuenta con la licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, y también una licenciatura en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona. Él es profesor investigador de la Universidad Anáhuac, México, y también profesor de Ciencia Política por la Universidad de Quintana Roo, y es prestador de servicios profesionales del Secretariado Ejecutivo y miembro del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El doctor Carlos Barrachina, además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1, aprobado desde el año 2006 al año 2021, y cuenta con el perfil de profesor deseable que otorga la PROPEM del 2006 al 2021. Es un gusto para el PRI Estado de México, querido doctor Carlos Barrachina, recibirle, decirle que esta es su casa y estamos muy atentos de usted y de compartir con nosotros sus conocimientos. Gracias, querido doctor Barrachina, sea bienvenido a su casa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahí estoy viendo a Manuel, por cierto. ¿Cómo estamos, Manuel? Fue alumno nuestro en el doctorado. Voy a permitirme compartir la presentación. Ya la ven bien, ¿verdad? Adelante, doctor, adelante. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente sobre el tema de la militarización de la seguridad pública en México. Eso es lo que me han pedido que les compartan y es sobre lo que vamos a estar platicando. Quiero hacerles presentes también mis redes sociales, que se las comentaré también al final. Mucha de toda la investigación que tengo realizada, tanto desde una perspectiva académica como analista político, se encuentra en mi página web, en encuadrepolitico.com, en el que pues tengo combinada la parte académica con la parte periodística, si se quiere así llamar, sobre todo relacionada en el tema de Quintana Roo, que como ha dicho Alejandro al principio, pues me ha ocupado muchos años, ¿no? He sido profesor de la Universidad de Quintana Roo durante pues ya casi 15 años, y pues tengo una presencia activa en el estado de Quintana Roo en todos estos temas. De hecho, en la presentación de hoy les voy a poner ejemplos del estado de Quintana Roo, que es el que mejor conozco, para también contextualizar lo que vamos a estar presentando. Y sin más preámbulos, pues les voy a ir avanzando. El tema de la militarización de la seguridad pública, ese es el elemento central sobre el que vamos a pivotar. ¿Por qué militarización de la seguridad pública, ¿no? ¿Qué entendemos por ello? Entonces, me va a permitir solamente unos pequeños notas conceptuales para que estemos en la misma sintonía. Perdón. Para que estemos en la misma sintonía y tratemos de
de entendernos un poco en los conceptos, ¿no? Me gusta siempre empezar con esta lámina en muchos de mis cursos, que parece muy básica, pero que nos hace pensar mucho, sobre el sentido de la política, qué entendemos por política. Y hay varios autores con los que yo estoy de acuerdo que dicen que la política es la regulación de los conflictos. Lo de pacífica se lo puse yo y ya estoy empezando a dudar si lo quito o no lo quito. Es la regulación de los conflictos mediante el establecimiento de reglas de obligado cumplimiento. ¿Conflictos por qué? Conflictos porque vivimos en sociedades plurales en las que hay muchas maneras de entender la vida y hay prioridades distintas. Entonces, la política no es la actividad partidaria solamente, no es el golpeteo partidario, sino que es el tratar de identificar los problemas de la sociedad, las diferentes perspectivas que existen en la sociedad y tratar de buscar la convivencia, que es lo que se señala respondiendo a la pregunta de qué persigue la política. Le puse lo de pacífica porque hay autores que se preguntan qué es la guerra y dicen que es la política por otros medios, ¿no? Es cierto, cuando no llegamos a un acuerdo, de convivencia, nos golpeamos, y eso es la guerra, ¿verdad? Entonces la política sería esa manera de identificar problemas, de gestionarlos, los problemas reales de los ciudadanos y de mediar entre todas esas diferentes maneras de entender la vida. La política no necesariamente tiene que ver con la democracia, se pueden resolver problemas desde una perspectiva autoritaria y desde una forma dialogada democrática, pero nosotros vivimos en un contexto democrático. Entonces, me gusta recordar también esta frase de Sartori, la democracia es antes que nada y sobre todo un ideal. Sin una tendencia idealista, una democracia no nace, y si no nace, se debilita rápidamente, ¿no? La democracia va en contra de la corriente, contra las leyes inerciales que gobiernan los grupos humanos. Las dictaduras son fáciles, nos caen encima solas, las democracias son difíciles. ¿Por qué? Porque tienen que ser promovidas y nos las tenemos que creer. Y esto en el ámbito de la seguridad pública es absolutamente relevante, porque ¿qué es lo que está pasando en muchos casos? Que nos dejamos llevar, que no le prestamos atención, que dejamos que los profesionales, los teóricos profesionales de la gestión de la violencia se encarguen del tema y hay una participación cívica muy limitada en estos asuntos que son fundamentales para nuestra vida. El tema de la seguridad pública, ustedes lo saben, es una de las preocupaciones mayores en México y con razón por los altos niveles de inseguridad en los que vivimos. Entonces, ¿democracia qué es? Democracia es una construcción voluntaria, formulada en proyectos, moduladas por liderazgos, ¿verdad? Apoyada en la gente. Y eso, pues, lo tenemos que tener bien asimilado porque muchas veces pensamos que la democracia solamente son procesos electorales, procesos de selección de líderes y de delegación de responsabilidades y luego aislarnos un tanto de lo que pasa. ¿A qué voy con esto? ¿Y qué tiene que ver esto con el tema de la militarización? Yo divido la vida política, si lo queremos llamar así, en las regulaciones que tenemos que establecer, en la política que tenemos que hacer, en la cotidianidad y en momentos excepcionales, ¿verdad? En situaciones de excepcionalidad. Y en la cotidianidad, la política es esa gestión de los conflictos por medios pacíficos, las políticas públicas son esa regulación, esas reglas de obligado cumplimiento, y la administración pública son las instituciones que dependen del gobierno electo y que aplican esas políticas públicas que sirven para gestionar nuestra convivencia. La seguridad nacional es un concepto que directamente está relacionado con la excepcionalidad. O sea, cuando las situaciones se desbordan, toda la sociedad pues tiene que entrarle a resolver problemas, como pasa en una guerra, como pasa en un terremoto, como pasa incluso en una situación como la que estamos viviendo del COVID ahora mismo, en la que nos dicen quedémonos en casa, pero al mismo tiempo
nos damos cuenta de que los insumos no están llegando a los hospitales, de que los médicos están teniendo muchos problemas, de que no es suficiente solamente el estarnos en casa. Toda la sociedad se implica, ¿no? Entonces, el concepto de seguridad nacional, en concreto, está relacionado con esa idea de excepcionalidad. Y ahí la pregunta es qué es cotidiano y qué es excepcional, ¿no? Esa es una de las preguntas válidas que nos pudiéramos hacer. La conformación de la administración pública, precisamente, ha sido el ir logrando que lo excepcional se volviera en cotidiano porque lo teníamos previsto y porque no solo lo teníamos previsto, sino porque la sociedad fue capaz de habilitar profesionales con un perfil adecuado para desarrollar esas funciones. Tenemos un problema en la educación, tenemos un problema en la sanidad, vamos a crear médicos, vamos a crear maestros, hay un problema jurídico, vamos a educar ingenieros, vamos a educar arquitectos, abogados. Entonces, de una administración en el siglo XIX débil, en la que los ejércitos tienen que construir carreteras, puentes, canales de irrigación, llevar educación, cobrar impuestos, impartir justicia, proveer sanidad pública y otras muchas funciones de desarrollo interno y de orden público, la administración pública se va conformando y va agarrando parcelas y se va normalizando según lo entendemos hoy en día, porque claro, la historia no se puede entender desde hoy en día, ¿no? La construcción de instituciones es lo que se va desarrollando poco a poco. Entonces se pasa a una administración pública más fuerte que trata de gestionar y aplicar políticas públicas con cotidianidad, con racionalidad. Eso es Weber, eso es la mayor parte de los autores que hablan de administración pública, ¿no? Utilizando la racionalidad y los mejores recursos posibles. Bien, este paso de lo excepcional a lo cotidiano, además, tiene una relación muy grande con el concepto democrático y después de la Segunda Guerra Mundial es algo que es asumido por buena parte de los países, sobre todo occidentales, ¿no? Por supuesto, en América Latina también la gente piensa que debe de ir conformando una sociedad en la que las cosas estén previstas y en el que funcione una administración pública de una forma adecuada. En sociedades democráticas y desde esta perspectiva, tanto la defensa como la seguridad son políticas públicas. ¿Okay? Una relacionada sobre todo con lo externo y otra relacionada sobre todo con lo interno. Y cuando se requiera con lo excepcional, ¿no? Las dos. Los militares son funcionarios públicos, que muchas veces no nos damos cuenta de eso, subordinados del gobierno. Y los ejércitos son administración pública. De la misma manera, los policías también son funcionarios públicos y sus fuerzas de seguridad pues, forman parte de la administración pública. El control político sobre todas las administraciones también se ejerce sobre las Fuerzas Armadas y sobre las fuerzas de seguridad pública, por supuesto. Está malentendido desde mi punto de vista al hablar de control civil sobre los militares, es más bien el control político sobre cualquier tipo de administración pública, sobre la sanidad, sobre la educación, sobre la seguridad, sobre la defensa, sobre cualquier tipo de administración pública. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los procesos políticos, y ustedes lo saben bien, no son solamente de una dirección. Sí es cierto que ha habido un grandísimo avance en convertir lo excepcional en cotidiano, pero también es cierto que en muchas sociedades la administración pública es débil. Y eso es lo que está pasando en América Latina y es lo que está pasando en México también. Es débil en muchísimas funciones y es muy fuerte en otras y convergen también en otras. Entonces, ante la falta de fortaleza del Estado en determinadas funciones, es cuando se recurre de nueva cuenta a las Fuerzas Armadas. Y eso es lo que entendemos por militarización de la seguridad pública en México. Más o menos. Más o menos, porque también tiene que ver con la idea, por ejemplo, de pensar de que hay una administración pública que es más honrada, más eficiente, que tiene toda una serie de valores
que están por encima que los del resto de la sociedad. Cuando eso permea en una sociedad, pues efectivamente estamos hablando de una sociedad en la que la militarización de las actividades es mucho más sencilla porque existe un convencimiento de que se van a hacer las cosas de una forma más eficiente en ese sentido. Bien, vamos a irlo aterrizando. Esta es la parte conceptual. Espero no haberles aburrido mucho con la introducción conceptual, por así decirlo. Y ahora vamos a ir aterrizando a ver qué es lo que está pasando en México. ¿Con qué situación nos encontramos en el tema de la seguridad pública? Bueno, pues nos encontramos con una situación desbordada, absolutamente desbordada, por muchas razones, de las cuales vamos a ir hablando a lo largo de esta presentación, por muchas razones. Lo que es una realidad es que en el año 2007 había 8.800 homicidios contabilizados en México y en el 2019 tenemos 44.490. Aquí estoy integrando homicidios dolosos y homicidios culposos. Los que sean abogados a lo mejor se van a jalar el pelo, ¿verdad? Diciendo cómo puede cometer esta barbaridad el doctor Barrachina de unificarlos, pero lo hago para poder comparar de una forma adecuada y correcta a todas las entidades federativas del país, porque está demostrado, y se los voy a demostrar en esta presentación, que la simulación en algunos casos es tan exagerada que no puede dividirse la contabilidad en homicidios dolosos y culposos. Por eso prefiero abarcar la tasa de forma comparada, la tasa de homicidios en general, a pesar de que ahí sí se tendrían que quitar los accidentes de tráfico, que son 11.400, o sea, son bastantes de esos 44.000, ¿no? 1.300 o 1.400 los del 2019, los accidentes de tráfico, es otra epidemia espectacular, están contabilizados dentro de los homicidios culposos. Y es una gran epidemia que México debería de enfrentar. O sea, ¿cómo es posible que tengamos las tasas de fallecidos y accidentados tan grandes en relación a accidentes de tráfico, ¿no? Pero bueno, el punto es que de una forma o de otra tenemos un aumento de 8.000, de un 8 por 100.000 a un 39-40 por 100.000 en el 2018-2019. De hecho, el 40 está redondeado, es un 39.6, ¿no? En el año 2019. Entonces, ¿cómo hemos llegado a esa situación? ¿Por qué hemos llegado a esa situación? ¿Y cómo se ha gestionado la seguridad pública en todo este tiempo? Que eso es lo importante, yo creo. ¿Cómo hemos gestionado? Hay mucha gente que dice, no hay recursos. También les voy a demostrar que eso es mentira. Ha habido muchos recursos, se han invertido muchísimos recursos y sencillamente pues no se han invertido de una forma adecuada, porque si no los resultados serían distintos. Hay gente que dice, no hay diagnósticos certeros sobre cuál es la realidad. Eso también es falso. Estamos sobrediagnosticados. Se sabe perfectamente cuáles son los principales problemas que tiene la gestión de la seguridad pública. Les anticipo que la principal problemática que yo veo es la falta de voluntad política de autoridades de los diferentes niveles de gobierno, independientemente del partido político, da igual, no es relevante, en el sentido de que todos han estado actuando de la misma forma, y la falta de voluntad política y también un elemento que queda evidenciado cuando vemos el gasto público, el tema de la corrupción, que también independientemente de los colores partidarios, pues no hay una explicación racional de qué se ha hecho con todos los recursos que se han estado invirtiendo, que son espectaculares. Bien, voy adelante. Este mapa
que me ayudaron a hacerlo y que está bien bonito. Esto, la verdad. Estoy bien contento con este mapa. Pues refleja mucho, ¿no? Refleja las tasas de homicidio del año 2019 por estados y también los municipios más violentos del país, ¿ok? En tasas por 100.000 habitantes. Y aquí vemos una radiografía muy, ¿cómo se dice? Muy alarmante, muy alarmante. Guanajuato y Quintana Roo son dos de las entidades federativas que por tasas por 100.000 habitantes tienen pues un descontrol mayor, por así decirlo, o una incidencia de homicidios mayor. ¿Ok? Y hay simulación además. Ahora les explicaré cuáles son las simulaciones y las voy a explicar. Las plazas tradicionales, pues no sé, Tijuana, Acapulco, Ciudad Juárez, los sitios que de forma tradicional sabemos, tenemos la referencia de que tienen unas tasas de homicidio muy altas, siguen teniéndolas, pero están en índices inferiores a ciudades como Tulum, Playa del Carmen, que es Solidaridad, es la número 2. El municipio de Solidaridad integra Playa del Carmen en Quintana Roo. Salamanca de Guanajuato está en tercer lugar. Silao en Guanajuato en cuarto. En Sonora tenemos a Cajeme, ¿verdad? Eso es bien interesante. Y todavía me dicen que posiblemente los datos estén también simulados, o sea que pudiera ser más alta la incidencia. Y luego nos encontramos a Tijuana, nos encontramos a Cancún, volvemos a encontrarnos a Irapuato, Guanajuato, y luego vámonos a Acapulco, y luego volvemos a encontrar el estado de Guanajuato, ¿verdad? Y luego por ahí aparece Tamaulipas también, ¿verdad? Hice la prueba con un municipio del Estado de México, con Nezahualcóyotl, que suena como una de las ciudades más violentas del país, ¿verdad? Y pues no, o sea, a nivel de tasas por 100.000 habitantes resulta que está muy por debajo, o bastante por debajo, de lo que encontramos en otras ciudades del país. Aquí pueden ver la evolución en estos últimos años de las tasas de homicidios en las diferentes entidades federativas. Del 2016 hasta el 2019. En negrita se ven los estados con más preocupación, o sea, los más alarmantes. Ahí vemos Baja California, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, y en la siguiente lámina veremos otros. Y en rojo se encuentran estados en los que hay que prestar atención porque hubo algún movimiento extraño o porque las cifras no cuadran. Baja California Sur en el año 2017 tuvo una tasa de 109 por 100.000 de homicidios que luego se corrigió. Fíjense, ahí hubo algún tipo de acción correctiva porque se redujeron, hubo un pico de homicidios y luego se redujo muchísimo, ¿no? Por eso también tiene relevancia el contar los homicidios de forma conjunta porque las tendencias se ven perfectamente, o sea, no varía mucho el tema de los homicidios que no han sido cometidos a propósito, por así decirlo. En la siguiente lámina vamos a ver, en la siguiente lámina vamos a ver el resto de estados, ¿verdad? Quintana Roo preocupante, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala importante. Entonces, ahí debo tener un error, ahora me acabo de dar cuenta, debo tener un error en Tlaxcala en el 2019, no puede ser un 15, tiene que ser mucho más, pero igual lo corrijo, no me había dado, no, debe ser un error, debo ahora el ponerlo. Pero bueno, Tamaulipas y Veracruz me preocupan mucho porque los datos no son reales, ¿no? Entonces no tenemos una contabilidad de qué es lo que está pasando ni en Tamaulipas ni en Veracruz de una forma certera.
¿Por qué les digo que existe información manipulada? ¿Por qué estoy afirmando esto? Les voy a dar varias evidencias. Esto es en el año 2010 y 2011, fíjense. Habían 10 entidades federativas, que son estas. En aquella época el INEGI tenía dos maneras de contar los homicidios. Una era las denuncias por homicidios que se presentaban ante el Ministerio Público y otra eran los cadáveres encontrados. La gente normalmente tiene miedo en denunciar, porque, y más en este momento que estaba iniciando realmente, estábamos en un pico muy grande que se pensaba que no iba a ser superado y luego resulta que ha sido muy superado. Estamos en un pico muy grande y la gente tiene miedo a denunciar. Y eso es lo que pasaba en Chihuahua, lo que pasaba en Baja California. Había menos denuncias que cadáveres encontrados. Algunos estados tenían esta tendencia, menos denuncias que cadáveres encontrados. Otros, había más o menos una similitud entre denuncias y cadáveres encontrados. Y hay 10 entidades de la, federativas en el que hay muchas más denuncias de homicidio que cadáveres encontrados. Esto muestra una simulación clara, porque, a ver, nos cambia la tasa de homicidios de México de un 24 por 100.000 a un 34 por 100.000, si se data de esa manera. O sea, como en Quintana Roo, por ejemplo, que es lo que yo conozco mejor, cómo van a denunciarse en el 2010 665 homicidios y aparecer 145 muertos. Son 500 de diferencia. ¿Dónde los metieron? Porque a Yucatán no los van a tirar. ¿Ok? Esto, en el año 2011, 651 y aparecen 164. Las tasas cambian mucho. Claro, hay un interés también de mantener el destino turístico que al final se ha acabado por desbordar la realidad, como veremos a continuación. Y lo mismo pasa en Chiapas, y en Guanajuato, y en Michoacán, y en Morelos, y en Puebla, y en Querétaro, y en San Luis, y en Tabasco, y en Veracruz, ¿verdad? Entonces la tasa nacional de un 32-34, que sería con los tasas de denuncia, pasa a un 25-24. Eso de una perspectiva. Luego, el INEGI quitó la tabla de denuncias, por cierto. En el 2019, ¿dónde se puede afirmar que hay una tasa de manipulación evidente, clara, sin ningún lugar a dudas? En Quintana Roo, en Veracruz, en Tamaulipas, en Hidalgo, en Chiapas, en Oaxaca y en Guanajuato. Y ahora les voy a explicar por qué no hay ninguna duda. ¿Dónde es de una forma más discreta? En Michoacán y en Guerrero. ¿Por qué es así de evidente? ¿Por qué lo hablo con esta rotundidad? ¿Verdad? Déjenme cambiar la pantalla porque si no, no veo bien los números. Miren, la tasa de arriba, o sea, ahí que estamos presentando, ahí estamos dividiendo los homicidios dolosos y los homicidios culposos, ¿verdad? La primera son los homicidios de Quintana Roo, en el 2016, 2017 y 2018. Si se fijan, hay un aumento increíble, ¿no? Y en el 2019, de 278 que se reconocen en el 16, se pasa a 497 en el 17, 936 en el 18 y 1500 en el 19. ¿Cuál es el problema? El problema es que los homicidios culposos, perdón, los homicidios dolosos, que son los que se hacen con dolo, los asesinatos, pasan de 165 a 359, hasta ahí vamos bien, y de 359 a 763. Digo, se complica la situación, pero aquí no se ve la manipulación exagerada. Pero cuando pasamos al 2019, vemos que se reduce. De 763, los dolosos pasan a 679. Y vemos que en los culposos pasa al revés. De 173 se sube a 825. Yo no recuerdo una explosión nuclear en Quintana Roo. ¿Me explico? No he visto un suicidio masivo de personas. Y tampoco ha habido accidentes de tránsito que justifiquen esta subida. ¿Me explico? Esto tiene relación con un intento de maquillaje del secretario Jesús Alberto Capella Ibarra para tratar
de que la estadística de Quintana Roo de homicidios dolosos, que es la que se cuenta oficialmente, se reduzca. Y este mismo efecto pasa en los estados, en las entidades federativas que les he señalado. Un cambio radical, sorprendente, entre unas cosas y las otras. Esto lo publiqué en el Real Instituto Elcano, pues ahora, hace 2 meses, ¿no? Lo pueden encontrar en esa liga, el paper que subí sobre el caso de Quintana Roo en concreto y la manipulación de la información. Fijémonos con más detalle todavía cómo la manipulación es grotesca. Esto es Cancún. Si se fijan, los homicidios los homicidios dolosos se reducen del 18 al 19 de 537 a 367. Entonces, ay, qué bien, ¿no? Pero los culposos, es decir, los accidentes de tráfico y los suicidios, suben de 54 a 400. Entonces, órale. Pero espérense, que eso no pasa lo mismo en las lesiones. Si se fijan, lesiones culposas mantienen la tendencia ascendente. Con lo cual, la violencia intencional no se ha reducido. Y las lesiones culposas no aumentan dramáticamente. ¿Ok? Hay un aumento de 157 a 255. Desde mi punto de vista, ustedes a lo mejor pueden tener otra perspectiva, esto se llama manipulación de información. ¿Ok? Entonces, y esto pasa en las entidades federativas que les he señalado anteriormente. Digo, para que tengan una referencia, cómo ha ido aumentando en Quintana Roo por municipios el número de homicidios. Realmente es muy grave, es muy serio, tiene que ser atendido con profesionalidad. ¿Y qué ha pasado en Quintana Roo y qué ha pasado en muchas partes de México? Que no se sabe lo que hacer. El gobernador Carlos Joaquín González ha establecido diferentes estrategias. Primero, cuando llegó en el 2016, pues no quería ver. Y empezaron a decir, vamos a poner cámaras de videovigilancia, lo mismo pasó en Guanajuato, 3,000 millones de pesos, vamos a poner cámaras de videovigilancia, luego se dieron cuenta de que no funcionaba, entonces llamaron a la policía militar, luego se dieron cuenta de que no funcionaban, llamaron a Jesús Alberto Capella, se dieron cuenta que no funcionaba, llamaron a la Guardia Nacional, y la cosa sigue sin funcionar. En el tema de robos también hay un aumento. Si se fijan aquí en esta tabla, nos encontramos sobre todo en el robo a negocios, un aumento muy significativo, con lo cual la inseguridad pública ha ido creciendo a pesar de los recursos que existen, que luego los vamos a ver, y de las diferentes estrategias que se han utilizado para gestionar la seguridad pública en Quintana Roo. Esta frase es muy certera, la escribió Raúl Benítez Manaut en el año 2014, y déjenme que se las explique que se las lea, porque se van a dar cuenta de la profundidad del problema que tenemos en la gestión de esta política pública de la seguridad. El gran vacío, dice Raúl, es que no se reformó el sistema de seguridad y defensa del país. Y las viejas estructuras se mantuvieron sin modificaciones sustantivas. Con ello se postergó hasta 1999 la creación de una estructura policíaca federal. Y se dejó sin modificaciones el sistema de impartición de justicia. Con estos dos pilares completamente disfuncionales y casi inexistentes en la realidad, a la transición a la democracia, justicia y policía, el combate al narcotráfico que en cualquier Estado democrático de derecho le corresponde a los cuerpos policíacos emprender, en correspondencia con el sistema de justicia, es que se emplea de forma extensiva al ejército. A ello hay que agregar que la estructura de las Fuerzas Armadas tampoco se reforma y moderniza, con que las herramientas fundamentales del combate eficaz al narcotráfico, policía, justicia y defensa, gozan de grandes vulnerabilidades y debilidades
que se acompañan de servicios de inteligencia que le habían dado prioridad a la inteligencia política sobre la criminal. Yo creo que esta frase es una síntesis muy certera de cuál es el problema en el que se ha encontrado la reforma del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México. Estamos hablando de una reforma reciente, de algo que se ha tratado de iniciar desde no hace tantos años y que no se ha sabido manejar. Una reforma que hasta el momento ha fracasado, y no se puede hablar de otra manera, que no nos podemos dar el lujo de que fracase, además, porque la modernidad del país depende de que se consoliden las estructuras de seguridad pública y que, sin embargo, pues bueno, ahí tenemos el problema, ahí tenemos el diagnóstico que nos piden muchas veces. Fíjense en las dos láminas que les voy a señalar. La verdad es que nos alarmamos con la situación de inseguridad, cómo ha crecido desde el 2008 hasta la fecha. Antes ya existía esa alarma, porque si ustedes recuerdan, Felipe Calderón pues ya llegó con la idea de hay que hacer algo con la inseguridad pública, y fijémonos, las cifras estaban muy por debajo de lo que encontramos hoy en día. Ya existía una alarma social. De hecho, Genaro García Luna, en el año 2006, escribe el primer libro que va a servir de referencia después en todo el proceso de reforma, porque 1.661 policías municipales no son, corporaciones de policía no bastan, ¿no? Ahí lo tienen en el 2006 abajo en la pantalla. Entonces, lo que quiero decirles es que el debate sobre la seguridad pública en un contexto democrático en América Latina es un debate que, aunque os parezca mentira, es relativamente reciente. En 1988, el general Vega escribe el Manual de Seguridad Nacional, que todavía hoy en día sigue siendo el referente en las corporaciones militares mexicanas, y que trata de explicar qué es la seguridad nacional. Pero es un libro escrito en el contexto de la Guerra Fría todavía. 1988, y responde al contexto de la doctrina de seguridad nacional clásica de los pensadores estadounidenses de finales del inicio de la Guerra Fría, ¿no? Y eso no ha cambiado hoy en día. Sergio Aguayo, Bruce Bagley, que no sé si saben, pero Bruce acaba en diciembre, nos enteramos de que es profesor de la Universidad de Miami, que ahora lo han encarcelado por lavado de dinero. Cosa que, en fin, nunca nos lo hubiéramos imaginado, ¿no? Bueno, pues Sergio Aguayo y Bruce Bagley escriben el libro que es medular, En busca de la seguridad perdida. Empieza a reflexionarse sobre cómo debemos de enfrentar la seguridad pública. Y claro, oigan, en 1990, pues yo tenía 20 años, ¿qué quiere que le diga? O sea, eso es hace muy poco tiempo, ¿no? Eso es hace poco tiempo. En el año 91 se empieza a hablar de seguridad democrática en la OEA. En el 94 se acuña el concepto de seguridad humana. Es hace muy poco tiempo. La primera cumbre de ministros de defensa de las Américas es en el año 95, que es cuando se empieza a hablar de combinar perfiles profesionales en el sector de la defensa también. ¿Qué es esto de combinar perfiles profesionales? Bueno, que un militar tiene un perfil profesional determinado, un abogado tiene otro, un periodista tiene otro perfil profesional, y todos son ciudadanos de la nación. Y todos pueden estar desarrollando funciones en la gestión de cualquier tipo de política pública, en concreto en la política de defensa, ¿no? Y se empieza a hablar de ministerios de defensa civiles en el año 95 de una forma más definida. En el año 98 se crea la Red de Seguridad Humana, integrada por 13 países que además son pequeños y ricos casi todos. El concepto de seguridad humana, que centra la idea de la seguridad en las personas, no en los estados, es muy interesante porque va relacionado a la idea del ser humano, de los derechos humanos, pero también es muy peligroso
en sociedades con instituciones políticas débiles, porque como luego el concepto de multidimensionalidad de las amenazas a la seguridad que se acuña entre el año 2002 y 2003 por la OEA, demostrará, pues si las amenazas al ser humano son amenazas de seguridad, entonces ¿dónde queda el gobierno? Me voy a explicar. Si todo lo que le afecta al ser humano es un problema de seguridad, si el COVID ahora es un problema de seguridad, porque nos podemos morir y nos estamos muriendo, entonces, ¿quién va a desempeñar la lucha en contra del COVID, por ejemplo? Porque ya entra dentro de la órbita de seguridad y defensa. Eso en muchos países va a ser reclamado por las Fuerzas Armadas y también va a ser utilizado por la clase política para decir, no tenemos capacidad de entrarle a todas estas funciones, como es un tema de seguridad que entre en las Fuerzas Armadas. Eso lo escribimos Juan Rial y yo en el año 2006 en un artículo que publicó América Latina Hoy, y se demostró absolutamente en buena parte de América Latina el concepto de la multidimensionalidad de las amenazas de la seguridad, lo que ha hecho ha sido debilitar a la administración pública. ¿Por qué? Porque a la clase política también le ha sido mucho más cómodo el descansar en las instituciones militares. Y tampoco se han quejado de las instituciones militares, la verdad. A veces de cara hacia afuera se han quejado un poquito, pero pues también les han llegado más recursos. Entonces, pues eso también, y más importancia política. Eso es a lo que nos referimos también cuando hablamos de militarización de la seguridad pública. Y si vemos la creación de las instituciones en México de seguridad pública, nos vamos a dar cuenta de que también son muy recientes y de que todo va cambiando, ¿verdad? Creamos la coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Nacional es de 2005, la de Seguridad Pública del 2009, luego nos crean una Secretaría de Seguridad, luego nos viene una Comisión Nacional de Seguridad, ahora nos viene otra secretaría que ya ni sé cómo se llama. Nos están cambiando continuamente de instituciones. Y eso es de una forma reciente, claro. Pues entonces, ¿cómo queremos consolidar? Si nos damos cuenta de los que han sido directores, secretarios ejecutivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues hasta Vizcaíno fueron uno al año prácticamente. Y desde mi punto de vista, Vizcaíno, que estuvo más tiempo, hubiera sido bueno que hubiera estado solamente un año. O unos meses, por lo menos, ¿no? Con eso hubiera habido más que suficiente. Entonces, pues ahí tenemos un problema. Hablando de recursos, esto es sorprendente. O sea, a ver, desde el año 2008 al 2015, ¿qué es lo que contabilicé? Para Quintana Roo lo tengo hasta el 19, lo podemos comparar con ese estado. Pero desde el año 2008 al 2015, México ha invertido 137.595 millones de dólares. ¿Ok? Son 1.832.000 millones de pesos. Y ustedes dirán, pero es que las entidades federativas no tenemos dinero. Bueno, las entidades federativas han invertido 609.000 millones de pesos. ¿Ok? Han invertido la mayor parte de la proporción del recurso, las entidades federativas. Y aquí no están los presupuestos, porque ya me hubiera vuelto loco si lo hubiera contado. Aquí no están los presupuestos de todos los municipios del país en seguridad pública. Pero si sumamos cuánto gasta Toluca en seguridad pública, si ponemos lo que gasta Huixquilucan, si están los subsidios federales, que son 230.000 millones de pesos, pero que son importantes, pero, y dentro de estos está el 20% del Fortamun, por cierto, que se contabiliza,
y que es un fondo para fortalecer los municipios en el que obligadamente por lo menos un 20% tiene que ser destinado a seguridad pública, pero los demás fondos no son tan importantes realmente, a pesar de que... Bien. En el caso de Quintana Roo, dicen, no hay dinero. Oigan, 21.000 millones de pesos desde el año 2008 al 2019. 21.000 millones de pesos. Eso no es dinero. 15.800 millones de pesos los invirtió la entidad federativa, el Fortamun son 1.500 millones, el Subsemun, que luego se llama Fortasec, 1.400, con la coparticipación, el FAS 2.200 millones, el SPA duró muy poquito, era el subsidio de policía acreditable, que quería crear policías acreditables en el territorio, que fue una política muy interesante, yo creo muy oportuna, en el sentido de que se estaba señalando de que necesitábamos tener policías estatales fuertes. De ahí viene la idea del mando único, de ahí viene la idea de la coordinación entre las policías municipales y la policía estatal acreditada. El mando único no era desaparecer policías estatales. Si ustedes recuerdan, el mando único se empieza a hablar del mando único en el 2008 y el Subsemun se crea en el 2008. ¿Qué es el Subsemun? El subsidio para las policías municipales. ¿Qué significa eso? Que en la voluntad de la federación no estaba desaparecer las policías municipales. Estaba fortalecer las policías municipales que se pudieran sostener. Y en el 2011 crean el SPA, ¿verdad? El subsidio de policía acreditable para fortalecer las policías estatales, pero no funciona. ¿No? En el 2013 me parece lo crean. Perdón, me equivoqué. ¿Por qué digo que Vizcaíno no fue un buen secretario de seguridad del sistema, el secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública? Me acuerdo que estábamos en una conferencia y en el 2016 desaparece en el SPA. Y yo le pregunté de forma directa en una conferencia, le pregunté, oiga, ¿y por qué han desaparecido el subsidio de policía acreditable? Y me dice, es que no podemos tener policías de primera y policías de segunda. A ver, el secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública no entiende la reforma del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es muy grave eso. O sea, no entiende el secretario, que es el que tiene que liderar la política, que la idea, la política de Estado, es fortalecer policías estatales, crear policías competentes y profesionales, y que de ahí los policías que no cumplan tienen que ir abandonando las funciones o siendo ocupados en otro tipo de responsabilidades. No entiende que las policías municipales tienen que coordinarse con esa policía estatal. Pues ese es el drama que hemos tenido en el proceso de reforma del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Cuál es el gran problema del Sistema Nacional de Seguridad Pública? Que no hay policías municipales que sirvan de verdad. Y que no hay policías estatales que puedan apoyar a esas policías estatales. Que la Policía Federal estaba haciendo un trabajo bastante serio y la dinamitaron por razones políticas. Y que la Guardia Nacional, pues, ha nacido improvisada desde el primer momento. Desde el primer momento la crearon al decretazo, por así decirlo. Primero, en teoría, iba a estar apoyando las funciones de seguridad pública en los estados. De repente, de repente el presidente Donald Trump dijo que había que asegurar la frontera sur de México y se fue la Guardia Nacional antes de estar conformada. Se conformó al vapor para irse a la zona sur de México y pues estamos en una situación de improvisación constante. Aquí está de forma detallado, año por año, en el estado de Quintana Roo, cómo se van invirtiendo, cómo se van asignando los recursos, perdón. Y bueno, y aquí pues un poco la explicación que les he estado dando, ¿no? Y que tiene que ver con todos los estados. O sea, se ha invertido una gran cantidad de recursos a lo largo de los años, no se han fortalecido a las policías municipales ni estatales. Me estoy alargando ya mucho, ¿verdad? Estoy empezando ya a alargarme un poco. Alejandro. Adelante, adelante, doctor. Me acabo de dar cuenta de la hora, voy a intentar acelerar. Esto, espero no estar siendo aburrido o muy detallado, pero bueno, los índices delictivos han aumentado,
no ha habido diferencias entre un perfil profesional de los jefes de policía militar, policial o civil. O sea, cuando ha sido un policía, ha sido un militar o ha sido un civil el que ha estado al frente de las corporaciones de policía, no ha habido realmente una diferencia en las actitudes. ¿Ok? Se ha invertido mucho en rentar cámaras, en equipamiento. Te digo, aquí 2.900 millones, pero en Guanajuato fue lo mismo. Y la crítica es, ¿y dónde están las cámaras? ¿Ok? Se ha improvisado demasiado, se ha actuado mucho al vapor. En este sentido, las preguntas. O sea, ¿la seguridad qué es? ¿Es un tema técnico que debe de dejarse a los profesionales, entre comillas? ¿O es una política pública que debe ser asumida por los representantes elegidos por el pueblo, ¿no? Y si es un tema técnico, ¿cuál es el perfil profesional que debe tener el responsable operativo de la gestión? Lo que les puedo confirmar es que no hay una consigna partidaria, no hay una verdad única en México sobre cómo gestionar la seguridad pública en el territorio. Normalmente se ha impuesto la personalidad de los sectores políticos y la lucha por el poder, eso es muy triste. El hecho de ser del partido del gobernador ha influido en los diferentes municipios y en las diferentes corporaciones, en la dirección de las corporaciones municipales. Hay gobernadores que han intentado imponer su visión de una forma autoritaria, quiero un mando único. Hay otros que han mirado para otro lado, deseando que la inseguridad no exista. Otros han recurrido a la federación. Hay presidentes municipales que tuvieron miedo y no le quisieron entrar, lo cual es razonable, muy razonable, la verdad, o sea, no lo estoy criticando, sino explicándolo. Hay otros que han querido asumirlo todo, entonces más que la racionalidad se ha privilegiado el interés político y personal. La reforma no se ha entendido. La reforma es, ¿cómo se dice? La reforma de fortalecer policías municipales y estatales para conformar un sistema nacional de seguridad público efectivo. Bien, las Fuerzas Armadas Mexicanas, ahora les voy a enseñar unos cuadros de forma muy rápida. Las Fuerzas Armadas Mexicanas, al principio, fueron ocupando posiciones de dirección de forma individual, o sea, militares retirados. Se pedía la recomendación al secretario de la Defensa para tener un militar al frente de las corporaciones policiales. Eso ha ido pasando cada vez menos, porque se dio cuenta que no se daba resultados. Sin embargo, eso no había resultados, no había resultados diferentes a los que los policías o los civiles estaban implantando sobre el territorio. Entonces, ha ido desapareciendo esa presencia militar frente a las corporaciones, pero eso no significa que haya desaparecido la presencia militar en la gestión de la seguridad pública. En el año 2012 había 15 entidades federativas y 10 municipios importantes que tenían un militar al frente de la gestión de la seguridad pública. En el 2015 esa cifra se redujo a 9 estados y 6 ciudades. En el 2018 fueron 7 estados y 3 ciudades. Lo haré en el 2021, volveré a mirarlo, cuál es la diferencia, pero muy probablemente se han seguido reduciendo o manteniendo esa presencia de militares al frente de ciudades e identidades federativas de las corporaciones policiales. Interesantemente, los sitios más turísticos del país han estado manejados por militares en los últimos años: Cancún, Acapulco, Los Cabos, Bajo California Sur, han estado coordinados por perfiles militares. También sitios tradicionalmente violentos como Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Nuevo León, Baja California Sur y Aguascalientes, ¿no? Entonces, el debate sobre la presencia militar es amplio. Por ejemplo, en los destinos turísticos, pues deberíamos de plantearnos, o sea, y también valorarlo en relación a los resultados, porque llevamos muchos años con una presencia de militares de una perspectiva o de otra, gestionando la seguridad. En este contexto complejo en el que estoy señalando. Entonces, hemos de empezar a ver cuáles son los resultados, ¿no? Bien, aquí vemos las tablas rápidamente. En el 2012, fíjense, todos los que estaban como militares. En el 2015 hay menos, en el 2018 menos. Los policías es la relación inversa, los que tienen una carrera policial que les avala. Al principio eran poquitos en el 2012, y en el 2015 aumentan, y en el 2018 más. En negrita nos encontramos los estados, las entidades federativas, y en
y en no negrita, en normal, encontramos ciudades, ¿no? Las ciudades más pobladas del país. Y otro perfil profesional, pues, o sea, que no son ni policías ni militares, pues había un número importante en el 2012, pero es normalmente lo que más hay. Es muy interesante porque entre este perfil, otro perfil profesional tampoco significa que sea mejor. Vuelvo a insistir, entre los que más han abusado de los derechos humanos, nos encontramos perfiles de este tipo, rambitos dedicados a la gestión pública. ¿Me explico? Gente que no ha sabido desempeñar tampoco sus funciones. Entonces debemos de tener una reflexión muy seria sobre qué perfil profesional debe tener nuestro gerente, nuestro gestor de la seguridad pública y cómo se debe de implantar. Bien, no me quiero alargar más porque sí estamos sobre el tiempo. Más o menos los argumentos principales ya los he señalado. Y si quieren me voy a ir aquí para concluir con estas dos ideas. México no puede permitirse el lujo de no abordar con éxito la reforma de sus instituciones policiales. En los últimos años, los intereses de los diferentes actores han generado confusión sobre cómo abordar las reformas y de ello se han derivado contradicciones e ineficiencias en la forma de gestionar la seguridad pública del país. Y luego, la segunda, se cometió el gran error de confundir el concepto de mando único policial con la idea del control político de gobernadores sobre instituciones policiales municipales. ¿Ok? Y se llegó a pretender desaparecer a corporaciones policiales municipales que podían tener la capacidad de hacer un buen trabajo, creando policías únicas estatales, con la idea de que tengo más poder, la policía del gobernador, la policía del alcalde, como si fueran un patrimonio personal, ¿verdad? Entonces, eso no ha dado resultados. De hecho, ninguna de las estrategias que se han estado aplicando ha dado resultados en los últimos años. Bien, aquí les comparto mis redes sociales, por si a alguien le interesa acompañarme, sea en Facebook, que tengo una fanpage con mi nombre, en Twitter, en la webpage, que estoy muy satisfecho, perdón por el comercial, pero estoy muy satisfecho con ella, porque he conseguido recuperar todas mis columnas políticas desde el año 2010 hasta la fecha, que estaban en Facebook, las acabo de recuperar y están todas localizables en encuadrepolitico.com. Muchas son sobre, la mayoría son sobre la dinámica política de Quintana Roo, pero también hay muchas sobre seguridad pública y sobre la reflexión de la seguridad pública en México y en los países centroamericanos, que es otra de las cosas a las que me dedico, ¿no? Y ahí tienen mis correos también. El Barrachín, el de la náhuatl va con B chica. Lo puse en el último momento porque me había dado cuenta que no lo había puesto. El Carlos.barrachina va con B chica, o sea, con B chica, con B no mayúscula, es B alta, y el Yahoo barrachina@yahoo.com. Pues quedo a sus órdenes, a su disposición, y pues ustedes me dicen. Dejo de compartir la pantalla y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Barrachina, muchísimas gracias. La verdad es que seguramente para mis compañeros invitados en este conversatorio y sus servidoras ha resultado muy interesante, no solo los datos que amablemente he revisado las fuentes y observo que los indicadores que nos presenta son integrados como fuente propia, es decir, ha sido un trabajo, desde luego, de usted el haber integrado estos indicadores y realizar no solamente la exposición, decía yo, sino el análisis comparativo, que es lo que resulta muy sobresaliente de este esfuerzo, doctor. Muchas gracias. Hay varios compañeros que aparecen en el chat con varias preguntas que queremos compartir. Mencionaré 4 de ellos en lo que vamos revisando el chat, seguramente con otras preguntas más, para que mis compañeros de la Secretaría Jurídica los vayan identificando y posteriormente a ello abrirles el micro. Por ahí está Velázquez Pérez, Alejandro Díaz,
Marta Sierra García y Marisol Nieto. Antes de pasar a sus preguntas, porque quiero aprovechar para saludar a la regidora de Metepec, Mari Colín, a nuestra delegada Sara Vázquez, a Juana Rosas, que ha estado muy pendiente del conversatorio, a Jorge Iván, a Laura Fernández, a Antonio Rebollo y desde luego también a Ana Laura Salazar y a todos ustedes. Doctor, hay algunas preguntas que no quisiera dejar pasar, aprovechando que lo tenemos con nosotros. Hay una que resulta muy concreta hacerle. ¿Considera que era necesaria la conformación de la Guardia Nacional? Le respondo ahora. Sí, adelante, si vamos uno a uno para que... Ok. Para... Había que hacer algo. Yo creo que ha sido un criterio de emergencia, ha sido una forma de salir del paso, ha sido una forma de salir del problema. El presidente de la República había manifestado su inconformidad en relación, o su desapego en relación a las Fuerzas Armadas mexicanas. Ese fue el debate antes de que asumiera el poder. ¿Qué es lo que pasa? A ver, lo que pasa desde mi punto de vista, por supuesto, es que hay una falta de compromiso por parte de gobernadores y de alcaldes. Claro, también es muy fácil decir eso, porque el crimen organizado es un actor muy relevante, muy importante, y pues sí hay falta de, ¿cómo se dice? En algunas ocasiones hay, pues no se tienen las capacidades para poder enfrentarlo, ¿no? Desde una perspectiva local. Eso totalmente de acuerdo y totalmente respetable. Pero en muchos casos ha habido dejación en todo este proceso de reforma de la seguridad pública, ¿ok? De crear instituciones realmente útiles, de que la capacitación no fuera simulación, de que los ejercicios de prevención social de la violencia no fueran simulación, sino que nos lo tomábamos en serio porque nos estábamos jugando algo importante, que es la seguridad en el país. Entonces, a las Fuerzas Armadas les encargan el tema de entrarle en todo el territorio nacional. Y el general secretario Cienfuegos, pues ya lo ves corriendo de un lado para otro, tratando de que le aprueben la ley de seguridad interior. Porque dice, a ver, en la Constitución no nos dejan participar en seguridad pública, ¿no? Y si hay un problema, me van a juzgar a los militares que están actuando, ¿no? Y en ese sentido tenía toda la razón del mundo el general secretario. Era una ley muy peligrosa, desde mi punto de vista también. ¿Ok? ¿Cuál fue la salida? La salida, la vuelta de tuerca para que los militares sigan presentes en la gestión de la seguridad pública en el país, es la creación de la Guardia Nacional. Es decir, es necesario, yo creo que es lo mismo haber aprobado la Ley de Seguridad Interior que crear la Guardia Nacional, es exactamente lo mismo, desde mi punto de vista, muy cuestionable por supuesto. Lo que necesitamos hacer es fortalecer las policías estatales y municipales. Y en el momento en que tengamos policías confiables, no va a hacer falta la presencia de la Guardia Nacional en todo el territorio. Doctor, había que hacer algo, y le tomo la palabra. Había que hacer algo y una estrategia planteada por el gobierno federal fue constituir la Guardia Nacional. También una estrategia para disminuir la inseguridad podrían ser los pactos de impunidad. Te detengo y luego te dejo ir, conciliamos y evitamos la guerra armada, la confrontación en las calles. El problema, yo creo, y ustedes lo saben mejor que yo, el problema ahora mismo lo tenemos más o menos desbordado, porque la situación en la que estamos refleja una lucha de múltiples grupos del crimen organizado y una lucha por las plazas en diferentes sitios sobre todo. Entonces, yo creo que tiene que hacerse política, incluso con los actores informales,
O sea, tenemos que gestionar la convivencia de nuestra sociedad. Fíjense la primera lámina que planteaba yo sobre qué es política. Tenemos un problema, el problema de la inseguridad. Tenemos un problema y tenemos que buscar nuestra convivencia. Entonces, tenemos que darle soluciones políticas a este problema de inseguridad. Al mismo tiempo, tenemos que fortalecer las policías. No puede ser que el Estado no tenga capacidad de respuesta. Se ha de hacer las cosas, por supuesto, siempre desde el ámbito de la ley, pero debemos de tomárnoslo en serio. O sea, la simulación se debe de acabar, la simulación es lo que ha predominado. No debe de verse el tema de la seguridad pública como una oportunidad para hacer dinero. O sea, no es que no creo que se pueda llamar de otra manera cuando vemos la cantidad de recursos que se han invertido. No es una cuestión de que no han existido los recursos. Doctor, y hablando de corrupción y hablando de dinero, ¿es posible frenar la infiltración de la delincuencia en los cuerpos policíacos? Es muy difícil porque, vuelvo a insistir, o sea, bueno, todo el crimen organizado son empresas que buscan, pues beneficios y tienen sus estrategias. Las policías municipales y estatales están muy mal pagadas, esa era una parte del diagnóstico de que se tenía que resolver. En el sentido en el que hay mayor profesionalidad, todo el mundo tiende a sentirse más satisfecho con las cuestiones que está realizando. Y es más difícil el hecho de que te puedan infiltrar y que te puedan comprar. Siempre es posible, por supuesto. Pero cuando tú tienes orgullo de pertenencia, cuando tú tienes asegurada el bienestar de tu familia, cuando tú tienes las condiciones para poder trabajar, es mucho más difícil eso. Todas las policías del mundo están infiltradas. En todas las policías del mundo hay comités hay corrupción y hay comités de asuntos internos. Eso no va a desaparecer, pero sí se puede limitar. Hay mucha gente que le gustaría tener el orgullo de portar el uniforme policial, pero hay que darle las condiciones y hay que generar una capacitación. Vuelvo a insistir en la capacitación porque es que yo eso sí lo he vivido. A mí me tocó estar en el sistema penitenciario un rato como tratando de conformar pues el tema de la capacitación de los custodios, por así decirlo, y la carrera profesional de los custodios. No hubo el tiempo, como nunca lo hay en política, ¿verdad? Y me di cuenta de muchísimas cosas, o sea, también he estado de asesor del secretariado ejecutivo, y te das cuenta como hay academias que no existen. La Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, con sede en Jalapa, no existe. Solo existen las oficinas administrativas y es la que da capacitación a toda la policía del sureste mexicano. No existe. La Academia de Puebla se llena de gente continuamente, ¿verdad? ¿Por qué esa academia se llena y otras no? No conozco otras partes de la República, ni sé cómo funciona en otros lados, pero ha habido simulación. ¿Cómo se capacita a los maestros que van a dar estas clases? A ver, en la academia penitenciaria se reclutaban a exalumnos que habían estado ahí y que les había caído bien al director. Y el curso se hacía durante 5 semanas y prácticamente era todo orden cerrado. Me acuerdo que me tocó ir allá en representación del órgano penitenciario y me dijeron, bueno, ¿y en qué nos van a ayudar para fortalecer nuestra capacitación como maestros? Y yo diciendo, a ver, ¿estos son maestros o qué son? Perdón. O sea, y estos son los que tienen que formar a todos los custodios federales. Y cuando les manden desde las entidades federativas también. No. O sea, el plan rector de profesionalización es una simulación. O sea, ¿por qué digo que es una simulación? Porque los programas de las materias de capacitación están bien elaborados. Pero si te vas a la bibliografía no existe. ¿Y cuándo nos dimos cuenta de eso? Cuando tuvimos que ir al Ceneval, varios, a tratar de crear los reactivos
para que se pudieran hacer los técnicos superiores universitarios, para que el Ceneval creara los reactivos para que se pudieran titular los técnicos superiores universitarios en seguridad pública. Agarramos el plan rector de profesionalización y las bibliografías no existen. Entonces, ¿cómo podemos, si no nos tomamos en serio el proceso de reforma, el proceso de capacitación, cómo podemos tener policías profesionales, cómo podemos tener gente orgullosa de portar su uniforme, cómo podemos evitar esa infiltración que me está señalando, ¿no? Nunca la vamos a evitar, pero sí es posible tener policías profesionales. Sí es posible evitar la corrupción mínima. A ver, yo recuerdo, yo nací en España, estoy naturalizado mexicano hace muchos años, pero yo nací en España y yo recuerdo una policía corrupta. Ahora no hay nadie que se le ocurra ofrecerle una mordida a un guardia civil, o a un policía nacional, o a un policía municipal. Nadie. O sea, es absolutamente imposible. ¿Verdad? Entonces, también ahí hemos de tener en cuenta otras cosas. También hay incentivos que se generan para la corrupción. El reglamento de la Ciudad de México de Tránsito, por ejemplo, es un reglamento que favorece la corrupción. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque si por cualquier sanción te llevan el carro al corralón y el carro es un instrumento de trabajo y lo necesitamos para todo, pues tú pagues lo que tengas que pagar para que no se lo lleven al corralón. Entonces también las autoridades políticas deberían de ser sensibles a la hora de no incentivar mecanismos de corrupción de forma indirecta. ¿Me explico? Bien, doctor. Damos paso a las preguntas. Si nos ayudan con abrirles el audio a Velázquez Pérez, Alejandro Díaz, Marta Sierra y Marisol Nieto. Iniciamos con Velázquez Pérez, si nos ayudan, por favor. Velázquez Pérez no está en la reunión y le voy a abrir el audio a Alejandro Díaz, por favor. Adelante, tocayo. Sí, gracias. Muy buenos días a todos. Doctor Carlos Barrachía, una pregunta. ¿Por qué con todo ese dinero de inversión en la seguridad, hoy en día el país está de rodillas ante el crimen organizado, hablando coloquialmente? Porque se han robado el dinero, porque no ha habido voluntad política para hacer los cambios en seguridad pública y porque nos hemos querido apartar del problema, porque es peligroso, porque da miedo. Yo lo entiendo, hay presidentes municipales que dicen yo no tengo la capacidad para poder enfrentar el crimen organizado y se han apartado. Y hay gobernadores que también lo han hecho. Porque tenemos un sistema político que lamentablemente, un sistema político integral, y perdón por hablar con tal franqueza como la que voy a hablar, pero si no, yo creo que no tiene sentido, en el que la gente quiere que le compres el voto. O sea, tú necesitas una cantidad de dinero determinado para ganar una elección. Y si no les compras el voto, no te votan. Y para tener esos recursos necesitas tener gente que te financie las campañas. Y entre esa gente que financia las campañas está el crimen organizado. Esas son varias de las variables que inciden en por qué no estamos saliendo de la lona. Entonces, pues debe de haber realmente un pacto de Estado, porque, en serio, y debe de haber, y debemos hablar claro, y debemos de enfrentar un problema porque nos está comiendo. O sea, realmente es muy complicado el estar en la situación en la que estamos, ¿no? Tiene que haber un tratamiento político porque es un problema de convivencia muy serio el que tenemos en el país, desde mi punto de vista, ¿no? Y tiene muchas aristas y muchas complejidades, y no lo vamos a arreglar todo. Hay elecciones en que la gente sí vota sin que les compres el voto, ¿verdad? Cuando hay momentos de ilusión. Pero esos no son los momentos precisamente
que vamos a vivir en los próximos años, ¿no? Gracias, doctor. Muy bien. Le damos paso a Marta Sierra García, por favor. Listo, tiene la solicitud para activar su audio. Muchas gracias. Muy buen día a todos. Antes que nada, agradecer esta oportunidad de participar en estos conversatorios. Mi pregunta es la siguiente. El Estado es garante de la seguridad pública, el máximo responsable a la hora de evitar las alteraciones del orden social. La inseguridad es una problemática compleja que está atada a los problemas de salud, de medio ambiente, de educación, de empleo. Es el resultado de la desigualdad. ¿Qué tanto o de qué manera se pueden apoyar entre sí la seguridad pública con la seguridad ciudadana para obtener un mejor resultado hacia la ciudadanía? Esa sería mi pregunta, doctor. Muchas gracias. Mire, no hay diferencia entre seguridad pública y seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es sencillamente integra el concepto de participación de la gente, ¿no? El concepto de que se escuche a la gente, de que se le permita platicar y de que se tomen en cuenta las cosas. Les voy a contar una anécdota para que vean lo importante que es esto. Hace 10 años o 11, no sé, muchos, la Fundación Colosio organizó un evento en Playa del Carmen. Me acuerdo que salimos de Chetumal, fuimos para Playa y el gobernador llegó 5 horas tarde para variar, ¿no? Entonces, empezamos a las 9, 10 de la noche. Cuando el gobernador se fue, todo el mundo se fue. Pero en la mesa de seguridad quedamos 5 o 6, y quedó una señora que trabajaba de cajera, pagando ¿cómo se dice? Pagando el salario a los chicos y a las chicas que trabajaban en los hoteles de Playa del Carmen. Y entonces ella dijo una cosa. Ella dijo, yo les pago a estos chicos. Estos chicos no tienen familia aquí. Y son jóvenes y si resulta que se enamoran y resulta que después de enamorarse se casan y tienen hijos. Y el dinero les alcanza para la renta y para comer. Con lo cual, los hijos los tienen que dejar en la escuela. Y la escuela acaba a las 12 del mediodía. Y ellos no regresan a casa. Dice, si no ampliamos el horario de las escuelas en Playa, dentro de 10 años, Playa del Carmen va a ser un polvorín. Les acabo de señalar que Playa del Carmen es la segunda ciudad más violenta de México. Hoy en día. La primera es Tulum, que es el mismo municipio. Antes era el mismo municipio. ¿Ok? Y además Tulum tiene solo 32,000 habitantes, con lo cual tenía yo mis dudas de ponerlo o no ponerlo, pero la verdad es que sí la situación, porque estas ciudades son más grandes, ¿no? Pero tenía razón la señora. Entonces, la seguridad ciudadana significa escuchar a la gente y prevenir, ¿verdad? Integrar ese factor de democratización, y sí sirve. Y a ver, todos ustedes tienen un montón de experiencia política, ¿verdad? Yo la tengo aquí en México y en España. Todos estos foros ciudadanos de consulta para hacer programas políticos, para la mayoría de ellos, ¿de qué sirven? Normalmente, el colmo del ridículo lo viví en otro foro de la Fundación Colosio en Chetumal, en el que había hasta una orquesta mientras estábamos platicando. O sea, era absolutamente imposible platicar. Ahí no estás colaborando a crear ningún programa partidario, estás simulando, ¿verdad? Estás teniendo una reunión de simulación, no estás escuchando. Claro, también no me dejarán mentir ustedes. En torno al mundo de lo político nos encontramos muchos tipos de personas. Nos encontramos gente que sí tiene que decir algo, nos encontramos gente con un afán de protagonismo muy grande que no hay manera de callarlos, nos encontramos con muchas circunstancias que nos hacen difícil el integrar
todas las opiniones, tiene que haber un filtro, ¿no? Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero debemos de implantar algún tipo de mecanismo para escuchar a la ciudadanía e interpretar cuáles son los problemas reales, no los problemas que cree que son reales la gente que está tomando las decisiones, que a veces acierta y otras veces no acierta y otras veces no quiere acertar porque tiene otros intereses. Gracias, doctor. Cerramos las preguntas con Marisol Nieto, si ya la tenemos por ahí, este lado. No, está desconectada Marisol Nieto. Perfecto. Teníamos una y más. Tenemos a Geral García, si son tan amables con Geral García, nos hizo por ahí algunos planteamientos directos. Si me hacen favor, Geral García debe de estar. Ya tiene para activar su audio, por favor. Adelante, por favor. Geral, adelante, si nos ayudas con tu audio. Bueno. Adelante, Geral, te escuchamos. Buenos días. Pregunta al doctor, ¿qué perfil debe tener el comandante de la Policía Municipal? Y los ciudadanos, ¿cómo debemos de participar en el mejoramiento del ejercicio de la seguridad pública? ¿Qué perfil tiene que tener? Pues debe ser una persona que le interese, yo creo. Esto, no, es en serio, parece broma, pero no, no está demostrado de momento cuál debe ser el perfil, y yo no lo tengo claro, cuál debe ser el perfil profesional que tiene que tener un jefe de policía. Yo creo que debe ser una persona que sea sensata, una persona que se deje rodear de equipos, una persona que sepa trabajar con los profesionales, pero que tenga la sensibilidad política y que entienda qué es lo que la sociedad le está demandando. Esto no es retórica, que entienda lo que la sociedad le está demandando. ¿Qué es lo que la gente necesita? Que tenga esa sensibilidad. Por supuesto tiene que conocer del tema, tiene que saber tratar a los policías. Decían que la guerra era demasiado importante para dejársela a los generales, ¿no? Y de hecho hay un libro de Elliot Cohen que se llama Supreme Command, en el que plantea que no necesariamente son los militares los que mejor dirigen la guerra, ¿no? Habla del caso de Ben Gurión en Israel, habla del caso de Lincoln en la guerra de secesión, de Churchill y de Clemenceau en la Primera Guerra Mundial, y habla también de que el desastre en la guerra de Vietnam no fue debido a la clase política, como dicen los militares estadounidenses, sino a una mala gestión militar. Claro, le cayeron encima todo. Le cayó encima toda la crítica militar a Elliot Cohen cuando publicó este libro, ¿no? Pero es muy interesante las reflexiones que está señalando. Entonces, debemos de construir eso. Vuelvo a insistir, estamos hablando de un debate relativamente reciente en toda América Latina. Debemos de aprender de las experiencias de otros lados, eso ya se ha estado haciendo, pero pues se ha de hacer más, ¿no? No hemos de creer en falsos mesías. Es el caso que lamentablemente está viviendo Quintana Roo en estos momentos con el secretario de Seguridad Pública que tiene. No hay soluciones mágicas, pero sí yo creo que todos entendemos que es tomarse en serio, hacer un trabajo y buscar los mejores perfiles para gestionarlo. Esto también tiene que ser una reflexión que hagamos entre todos. Poco a poco va a ir calando más el debate y nos vamos a dar cuenta de que no nos podemos quedar aparte. Por cierto, he hecho un pequeño recorrido mientras preguntaban por los nombres y acabo de ver que está conectada la licenciada Cora María Castilla Madrid. La quiero mandar un saludo
política quintanarroense muy conocida. Un saludo para ella. Hay que saludar a la gente del rancho, ¿no? Doctor, adelante, adelante. Lo he visto muy rápido, no he visto a nadie más. Entonces, adelante, adelante, con toda confianza. Bueno, pues nada, ese saludo. Gracias, doctor. Pues muy agradecidos con usted. Quiero compartirle que quienes estamos en este foro, en este conversatorio, por supuesto que muchos somos militantes del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, pero muchos otros no. Ni siquiera son simpatizantes. Son profesionales del derecho, profesionales en su ramo, auditorio público. La presidenta Alejandra del Moral, nuestra presidenta estatal del PRI en el Estado de México, nos ha compartido e invitar, porque se trata de hacer una introspección de lo que como priistas hemos cerrado, pero además en lo que debemos de construir hacia adelante, en la oferta política que debemos de construir, no solo rumbo a las demás elecciones, sino hacia ganarnos y recuperar la confianza ciudadana, que es nuestra principal obligación. Entonces, estamos a sus órdenes y me gustaría, si usted así lo considera, doctor, para cerrar, un mensaje para todos nosotros quienes militamos en el Partido Revolucionario Institucional y para quienes nos hacen favor de acompañarnos en este conversatorio. El mensaje es que tenemos un problema y un problema muy serio y que no nos podemos apartar, no nos podemos quitar de en medio. El dejar que las Fuerzas Armadas se responsabilicen de los temas de seguridad pública o que los policías de forma independiente se responsabilicen de la seguridad pública es quitarnos de en medio. Tampoco vamos a estar hablando por hablar. No es una cuestión de ser alarmistas, pero acabamos de ver los datos, ¿no? Se los acabo de mostrar. Y no son datos inventados. Efectivamente, Alejandro, lo dices bien, los he elaborado yo, pero en base a la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en base a informaciones oficiales. Y en base a eso he tratado de demostrar también de que incluso todavía son más graves, porque seguramente hay bastante ocultamiento de la información. Entonces, hemos de reclamar ese debate. A mí me da mucho gusto el que me hayan invitado de verdad a participar en este foro. Me parece espectacular la audiencia que tienen. Espero haberles sido de ayuda y haber aportado por lo menos algunas reflexiones para pensar, ¿no? Lo que yo digo no pretende ser la verdad. Son mis reflexiones. Ya son bastantes años pensando sobre estas cosas, viéndolas y sufriéndolas un poco también. Y entonces, yo creo que debemos de tratar de insistir en que este tipo de política se tome con seriedad. No es sencillo. Incluso con la epidemia del COVID también. ¿Qué está pasando en Chetumal ahora mismo? Y me van a permitir que haga el comercial. Y es gravísimo. O sea, es gravísimo. Los médicos no tienen capacidad para poder enfrentar la pandemia. No existe la capacidad. Y los médicos tienen miedo de hablar. ¿Ok? Los médicos tienen miedo de hablar. Entonces, acaban de conformar a la clínica del ISSSTE como hospital COVID, y la clínica del ISSSTE no tiene ventiladores, tiene tuberías viejas para esos ventiladores que tiene, no tiene tomógrafo, no tiene los elementos mínimos necesarios. Y ahí están médicos como un compadre mío, ¿verdad?, jugándose la vida, y nadie está levantando la voz. Y la gente estamos confiados de, pues vamos a quedarnos en nuestra casa aislados y la culpa es de la gente que sale. No, la culpa no es de la gente que sale, la gente tiene que salir. Pero el Estado debe de responder y nosotros como sociedad civil tenemos que demandar. En Honduras, ahora me tocó, precisamente se ha conformado un libro ahora sobre la respuesta al COVID en los diferentes países de América Latina. El doctor Manuel Alcántara
y el doctor Salvador Martí coordinan el libro, y a mí me encargaron hacer el capítulo de Honduras, que es una de mis especialidades. En Honduras, los médicos, después del robo de dinero que una empresa hondureña relacionada con el gobierno realizó en toda la compra de material, acabaron reventando, acabaron levantando la voz, acabaron diciendo es necesario que lleguen los insumos a los hospitales y si no vamos a plantarlos. ¿Por qué? Porque es una cosa seria. Lo del COVID no es una broma. Lo de la seguridad pública tampoco. Y entonces lo dejamos pasar y lo dejamos pasar y lo dejamos pasar. Entonces, de alguna manera, pues tenemos que... y tenemos que ser tolerantes también, ojo, a los que piensan diferentes. Tenemos que hacer política, vuelvo a insistir. ¿Ok? Y mucha gente dirán cosas interesantes y otros dirán cosas sin sentido y otros nos tratarán de engañar, ¿verdad? Pero pues no hay de otra que tratar de empujar el barco de la gobernabilidad entre todos, porque si no estamos prisioneros de unos pocos y eso no ha garantizado que las cosas funcionen necesariamente bien. Muchas gracias. Y la última, pues, comercial, en Encuadre Político se encuentran qué es lo que pasa en Quintana Roo, por lo menos desde mi punto de vista, y están invitados ahí a seguirme y podemos platicar. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, estamos en contacto. Gracias, doctor. Si nos recuerdan sus redes sociales y Encuadre Político, ¿dónde lo podemos seguir? Porque todos están digitalizados muy en este... Sí, se los comparto en pantalla si quieren. Nuevamente, el Twitter es cbarrachina1. Ahí está. El Facebook Carlos Barrachina Lizón. La web es encuadrepolitico.com. Y ahí están mis correos por si me quieren dirigir algún mensaje. El Barrachina no es con B mayúscula en el correo de la náhuatl. Okay, ahí lo puse mal porque me di cuenta que no había puesto los correos. Ahí están las redes sociales. Entonces, pues estoy a las órdenes de todos ustedes. Un gustazo haber compartido con ustedes. Espero que la franqueza no haya incomodado a nadie. Y pues estoy a sus órdenes, no tengo nada más que... Gracias, doctor. Pues en el PRI Estado de México nos complace haberlo recibido. Estamos listos para hacer de las diversas opiniones, de los análisis, de los criterios personales, los mejores elementos para poder tener nuestra mejor oferta política rumbo al futuro y rumbo a llegar a ganarnos la confianza de los ciudadanos. Gracias, doctor, con el cariño de siempre, con mucho afecto, le mandamos un fuerte abrazo y que tengan muy buen día a todos. Nos estaremos viendo por la tarde. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Hasta luego.